Hebreos capítulo 3, verso 18, dice: honrando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Puede tomar su lugar. Aleluya. Dígale al que tiene a la par: dos grandes males. Dos grandes males pueden privar al creyente de muchas bendiciones que Dios tiene preparado para cada hijo de Dios. Dos grandes males que pueden evitar, amados hermanos, que muchos creyentes que profesan servir al Señor entren al reino de los cielos y entren a la salvación eterna. Dos grandes males. De eso vamos a hablar en esta hora. Dos grandes males. Cuando nosotros leemos, amados hermanos, este texto con el cual iniciamos, si nosotros lo vemos, hermanos, el verso 17, yo quiero que lo veamos. Dice el verso 17: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Dios mío, ¿puede el hombre disgustar a Dios durante 40 años? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Está conmigo? Este texto está haciendo, fíjense que me costó entenderle a mi pastor cuando él decía una pregunta afirmativa, porque yo pensaba que todas las preguntas siempre estaban cuestionando algo, pero esta pregunta es afirmativa, porque el verso 17 contiene dos preguntas. Y oiga bien, la primera dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Y viene la afirmación en forma de pregunta: ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Amados hermanos, yo ando no sé por qué ando una frase en mi mente que dijo alguien aquí en este lugar, que hay gente que con un saco de profecía se puede ir al infierno. ¿Cuántos están aquí? A ver, ¿cuántos están aquí? Hay gente, amados hermanos, que con un saco de profecía se puede hasta ir al infierno. Escuche eso. ¿Habían promesas para este pueblo? Sí. ¿Habían promesas para esos con los cuales estuvo disgustado Dios durante 40 años? Sí. Las mismas promesas que tuvieron ellos, las tuvieron los que pasaron hacia la tierra prometida. Ahora, el asunto es preguntarnos: ¿por qué Dios se disgusta con estas personas y por qué otros logran pasar? Si fue el mismo Dios el que los sacó de Egipto, fue el mismo Dios el que les proveyó todo lo que necesitaban en el desierto, fue el mismo Dios el que hizo todos los milagros. Es más, mi Biblia dice, amados hermanos, que todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos comieron de la misma comida espiritual, todos gustaron de los favores de Dios, todos gustaron de las misericordias de Dios, todos vieron las maravillas de Dios, pero no todos entraron en el reposo de Dios. Yo le pregunto a ustedes: ¿tiene a Dios disgustado a usted? Voy a volver a preguntarles: ¿tiene a Dios disgustado a usted o lo tiene agradado? Porque Dios dice con quienes está disgustado y Dios dice con quienes se agrada. Vea cómo la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Pero también vea cómo dice aquí que Dios se disgustó durante 40 años. ¿Escuchó? Durante 40
años. Imagínese por un instante. Lo que pasa es que usted no dice amén porque mire esto livianito. Imagínese que usted va por el desierto. Es usted el que va por el desierto. 40 años viviendo en el desierto, disfrutando del agua que Dios le daba de la roca, disfrutando del manantial que Dios le daba, del maná que Dios le daba del cielo, disfrutando de ver la mano poderosa de Dios obrar en su favor. Pero ellos a lo mejor pensaban que estaban agradando a Dios, pero tenían a Dios enojado. Porque es claro este texto. Dice que Dios se disgustó con ellos durante 40 años. ¿El Dios de amor se disgusta? Sí. ¿El Dios de amor no se agrada con algunos de nosotros? Sí. Sí. Ahora dice aquí, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios dice, amados hermanos, que los que no entrarían en el reposo de Dios serían los desobedientes. Pero también dice, amados hermanos, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Le pregunto, ¿es incrédulo usted? Veo que nadie dice nada. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Es incrédulo usted? ¿Es desobediente usted? Dios mío, regresaron. Debemos de entender lo siguiente, que la incredulidad no es menos dañina que la desobediencia. Escuche. Tanto la una como la otra afectaron grandemente al pueblo de Dios y lo privaron de alcanzar grandes promesas. Dios había alzado su mano y había jurado por él mismo que les daría grandes cosas a estos con los que estuvo disgustado. Ahora, ¿cuáles son esos dos grandes males? Vamos a hablar uno por uno de ellos. ¿Cuáles son esos dos grandes males? Aleluya. ¿Cuáles son esos dos grandes males? El primer mal, la desobediencia. No sé si solo le pusiste la mano, pero el primer mal, la desobediencia. ¿Cuántos están aquí? Mire bien lo que dice el verso 18. El mismo Dios que juró levantando su mano, el mismo Dios, oiga bien, quien levantó su mano y juró por sí mismo, es el mismo Dios que juró que no entrarían. Dios mío. Verso 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Hermano, usted puede entender esto. Lo vuelvo a decir porque está muy bueno. Y voy a volver a ver esta prédica yo. El mismo Dios que juró por sí mismo, no encontrando uno mayor que él, sino que alzó su mano y juró por sí mismo que bendeciría a Abraham y a su descendencia. Es el mismo Dios que juró que esta gente desobediente no entraría. Es el mismo Dios que juró que esta gente desobediente no gustaría de los beneficios de su reino, no gustaría de las bendiciones que Él le daría a los obedientes. Es el mismo Dios que juró, amados hermanos, que no entrarían al reposo los desobedientes. Cuando la Biblia habla del reposo de Dios, simbólicamente habla de la salvación hoy día.
Y hay gente que no va a entrar, hermano. ¿Sabe por qué, verdad? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Por desobediente. La pregunta ¿es usted? La pregunta ¿es usted? Los desobedientes nunca lograrán nada del reino de Dios. Es lo que Dios está diciendo. La desobediencia los privó del reposo que era entrar a la tierra prometida, símbolo de la patria celestial, símbolo de todas las bendiciones que Dios le ha prometido al creyente. En nuestro tiempo equivale a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Dice, porque la promesa permanece. Vea lo que dice Hebreos 4:1. Hebreos 4:1. Alabado sea Dios. Dice así: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No voltee a ver a la par, pero el que está a la par parece haberlo alcanzado o parece no haberlo alcanzado. ¿Qué cara le mira usted? ¿Cara de salvo o cara de descarriado? No, disculpe, son bromas. Pero ¿qué cara le mira? La recomendación que da el escritor a los hebreos es esta: temamos pues. Escuche, temamos pues. ¿Por qué? Porque está haciendo una analogía. Está haciendo una analogía de que ese reposo al que no entró el pueblo de Israel tiene que ver con la salvación que hoy está prometida para los que creen en Jesús. Pero que hay algo que los puede privar. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Por qué el escritor a los hebreos dice, amados hermanos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo? Porque dice, aquí hace la analogía de Josué. Dice que Josué tenía que meter al pueblo de Israel en el reposo de Dios, que es la tierra prometida. Pero dice el escritor a los hebreos que Josué no lo logró. Que el que lo logra es Cristo Jesús, aleluya. Que el que lo logra es una analogía. El que lo logra es Cristo Jesús. Por lo tanto, yo vengo a decirle a usted, no sea desobediente. Y si era desobediente, arrepiéntase y vuélvase al Dios Todopoderoso, aleluya. Deje de ser un desobediente que lo priva de grandes privilegios en el reino de Dios. La mala noticia es que hay mucha gente que no va a poder entrar porque son desobedientes. Son desobedientes. Usted los puede ver, hermano, y puede decir, ese es desobediente, esa es desobediente. Usted los puede ver. Ahora, la recomendación que da el Señor cuando habla de la puerta angosta y la puerta ancha, la recomendación que da es, en Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La entrada al reposo es angosta. Hermano, usted ya notó, la entrada al reposo es angosta, no es ancha. Es, mire, así ve, pero angostita, angostita, aleluya. Y por esa puerta no entran los desobedientes. Por esa puerta angosta los que entran son los obedientes. Hay frutos de desobediencia, amados hermanos. Hay frutos que se visualizan en el desobediente. Escuche, la desobediencia no solo nos priva de entrar al reposo, sino de disfrutar de los beneficios inmediatos del reino. Hay cristianos que no tienen paz.
Hay cristianos, amados hermanos, que viven llenos de temores. Jesús dijo que sus seguidores tendrían algo que el mundo anhela, y ese algo es la paz de Dios. Por eso en Juan 14:27 Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay gente, amados hermanos, que está como en el mundo. Tienen paz por un momentito, pero no los toque. Como dice aquel narrador de fútbol: no lo toque, porque tiri es penal, penaldo. No lo toque. ¿Cuántos siguen aquí? Hay gente que usted no la puede tocar porque pierde la paz. Ya, entonces está como en el mundo, o sea, todo está bien, entonces anda bien. Pero tóquele un momentito, entonces se fue la paz. Es una paz momentánea. Es una paz pasajera. Es una paz superficial. ¿Está siguiendo? Superficial. Pero la paz del Señor dice que gobierna nuestros pensamientos. Es como un árbitro. Ese es el concepto, no es concepto la palabra. Ese es el término que se usa. Como de un árbitro que está gobernando, que está dominando. Pero esos buenos árbitros, ¿verdad? Que no se venden. Esos buenos árbitros que dominan el asunto. Ya, y que tiene el control del asunto, del juego de palabras, del juego de pensamientos que hay en la mente. Entonces, la paz de Dios debe gobernar nuestros pensamientos. La paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Si la paz de Dios no gobierna tu mente, no gobierna tu corazón, te van a gobernar tus emociones. Entonces, el que es gobernado por las emociones no tiene la paz de Dios. Tristemente no tiene la paz de Dios. Porque la paz de Dios no se mueve tan fácil, hermano. Y ese es un beneficio que tiene el obediente. El desobediente con nada pierde la paz. Hermano, yo les agradezco por ese entusiasmo. La Biblia también nos dice algo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo creo en Jesucristo? Hasta un bolito he escuchado decir: yo creo en Jesús, me va a llegar al cielo, que yo tengo. Porque como la ponen a mediodía, entonces ahí está sonando. Y hasta el más bolito dice así, porque así lo he escuchado. Ahora, nosotros decimos: yo creo en Jesucristo, yo creo en el Señor y voy para el cielo. Sí. Ahora, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Les estoy preguntando. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Su amigo? Nadie dice amén. ¿Es para usted Jesús su amigo? ¿Su colochoncito? Amén. Los agarré. Amén. Dice. ¿Es para usted Jesús su Salvador? Ok. La pregunta ¿es para usted Jesús su Señor? No, yo lo voy a volver a preguntar, que escuché muy bajo ese amén. ¿Es para usted Jesús su Señor? ¿Y por qué no hace lo que Él dice? Porque que Jesús fue quien lo dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le pregunto, dice el Señor que hay que, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Y anímense los unos a los otros con estas palabras:
Le pregunto, ¿quién dijo eso? El Señor. ¿Es su Señor el que dijo eso? Le pregunto, ¿le obedece a su Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. Señor, de mi vida tú eres el dueño, pero me voy a acostar porque yo tengo sueño. Esa es la oración de muchos, que para ellos Jesús es su Señor, es su dueño. Bendice a Juan, bendice a Pedro, bendice a María, el resto te lo digo otro día. Esa es la oración de muchos. Pero pregúntele, ¿quién es Jesús para usted? Es mi Señor, mi Señorcito lindo. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Él dice? Hay mucha gente proclamando que Jesucristo es el Señor sin hacer lo que Él dice. Lee su Biblia usted. ¿Cuántas veces leyó su Biblia esta semana? Y Jesús fue el que dijo: escudriñad las Escrituras. Le pregunto, ¿escudriñó las Escrituras esta semana? ¿O la leyó matoneada? Leer la Biblia matoneada es: Padre, hoy es lunes, a ver qué me dices, papá. Serpiente antigua. No, este no es para mí. Padre, hay gente que así lee la Biblia. Hermanos, escuche, esto parece Chile, pero es la mera neta, dijo el mexicano. Hay gente que abre su TikTok y tiktokeando y que tiktokeando y corazoneando y que no sé qué, que instagrando, que facebookeando, que yuteando, pero su Biblia no la abren toda la semana. Son una manada de desobedientes. Y el Señor dice que el desobediente no entra al reino de los cielos. Si como abren su TikTok, si como abren su WhatsApp, si como abren su Facebook, si como abren su YouTube, abrieran su Biblia, fueran unos tremendos cristianos. Se los digo de mucho corazón, se los digo. Fueran tremendos cristianos. Pero no abren su Biblia así como abren las redes sociales. Se conforman con estar: huí de Faraón. Y yo miro que le dan y 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 le dan. Y yo digo: ¡qué tremendo! ¿Cómo está esta generación? Me dice un pastor: mira, Frank, me dice, la inteligencia artificial nos quiere robar hasta la comunión con el Espíritu Santo. Mira, voy a poner un tema, dice. Voy a poner un tema. Y ese tema que yo ponga ahí en esa aplicación me va a tirar un montón de texto y me va a tirar un resumen de todo el asunto. Le digo: poné tal cosa, y lo pone y mire, y le sale todito, chorreadito. La inteligencia artificial nos quiere quitar hasta la comunión con el Espíritu Santo. Porque todo lo que este mundo está haciendo está diseñado, lo he dicho, lo he recontradicho y lo sigo diciendo, que está diseñado para alejarnos de Dios. Está diseñado para alejarnos de Dios. Y pareciera que no nos hemos dado cuenta que nos estamos haciendo los suecos, Recuerdo que alguien dijo: nosotros nos cuidamos mucho de los no. No matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Le pregunto, hermano, ¿usted se ha cuidado de no andar diciendo falso testimonio? ¿Con cuántos mandamientos vive usted?
Hermano, ¿dónde están ustedes, por favor? ¿Con cuántos mandamientos vive usted? La Biblia dice que no admitas acusación sobre un anciano si no tiene dos testigos, y no testigos más allá. La Biblia dice que no admitas acusación contra un anciano si no tienes dos testigos oculares que te van a comprobar algo. Y hay gente, amado hermano, que no le da miedo andar levantando falsos, pero póngalos a predicar. Ay, hermano, eso no es lo mío. Pero ¿cómo andas hablando? Esto no es lo mío. Bien, a mí se me lengua la traba. ¿Cómo para andar levantando falsos no se le lengua la traba? Y no nos da ni temor a veces. Y esa es desobediencia a lo que Dios ha establecido. ¿Cómo es que le hace usted, hermano Gregorio? Esta persona dijo: nos cuidamos de los no, supuestamente. Nos cuidamos de los no, pero nos descuidamos de los que Dios dijo sí. Y una de las cosas que Dios dijo sí es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos discípulos ha hecho en este año? Es algo que el Señor dice que lo hagamos, pero nos cuidamos de los no y obviamos los sí. ¿Cuáles son los dos grandes males? ¿Escuchó? ¿Cuáles son los dos grandes males? Número 2, uno de los grandes males es la desobediencia, pero el otro gran mal es la incredulidad. ¿Usted me está escuchando? La incredulidad. Escuche esto, Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Le pregunto, ¿es incrédulo usted? La incredulidad fue causa de muchos fracasos del pueblo escogido. Y la incredulidad sigue siendo la causa de muchos males del pueblo de Dios actual. Nadie dice amén. Escuche esto. Dice Marcos 9:23. Jesús les dijo: si crees, le dijo a aquel hombre que llevó a un endemoniado donde los discípulos, y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y cuando el hombre le lleva este endemoniado a Jesús, que viene bajando del monte de la transfiguración, viene con Juan, Jacobo y Santiago, y están 9 de los discípulos ministrando a un endemoniado. Usted se imagina Judas, que se robaba las ofrendas, ministrando a un endemoniado. Ese endemoniado le habló. Le haber dicho: te robas la ofrenda, ¿cómo me vas a echar fuera? ¿Usted se imagina Tomás ministrando a ese endemoniado? ¿Qué? Si vos sos incrédulo, hijito, ¿quién me va a echar fuera? Entonces, cuando lo lleva donde Jesús, el hombre le dice: traje a tus discípulos, y le explica que era su hijo que estaba endemoniado y no han podido echar fuera el demonio. Y le dice Jesús: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula y perversa? Diga como les dijo el Señor: incrédulos. ¿Le gusta a usted que le diga incrédulo yo? No me esperaba. Mi pastor me dijo incrédulo. Mi pastor. Jesús se lo dijo a los discípulos: incrédulos. Y entonces cuando llega Jesús, le dice este hombre, le dice Jesús: si crees, al que cree todo le es posible. ¿Por qué?
Porque este hombre, viendo que los discípulos del Señor estaban ministrando a su hijo y no pudieron echar fuera el demonio, cuando llega donde el Señor, ya llega un poco incrédulo y le dice: Señor, le dice, si puedes hacer algo, hazlo. Si puedes. Así hay mucha gente que, como otros recibieron su milagro y ellos no, ellos están: Señor, si puedes. Y Jesús le dijo: si crees, al que cree todo le es posible. ¿Sabe qué dijo ese hombre? Señor, ten misericordia, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. La Biblia, amados hermanos, la Biblia llama al incrédulo, lo identifica como alguien de corazón malo. Vea lo que dice Hebreos 3:12. Véalo conmigo. Hebreos 3:12. Al incrédulo la Biblia lo califica como una persona de corazón malo. Y lea conmigo lo que dice: mirad, hermanos, que no haya entre vos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está dando una advertencia. Cuídense. Ese mirad es: tengan cuidado de que entre ustedes no haya alguien de corazón malo, de incredulidad, y que se aparte del Dios vivo. Hay gente que hoy la vemos, amados hermanos, mire, que están aquí y de repente usted los mira que ya quieren desertar de todo. De repente usted los mira y dice: ¿y aquí qué pasó? Que ya noche, que ya no quieren nada. Yo digo: ¿qué estaba pasando en esa persona? Todos los mensajes que uno le predicó, todas las enseñanzas que uno le dio, todos los consejos, ¿qué lo hizo? Fíjate que a mí a veces me da ganas de decirle: mire, devuélvame todas las enseñanzas que no le sirvieron de nada, a ver, se las voy a dar a otro, tal vez le sirve. ¿Cuántos están aquí? Hay mucha gente, hermano, dígale al que tiene a la par: no te dejes usar por el diablo, no me perturbes ahorita, déjame escuchar, dígale. Escuche esto: hay mucha gente que oyó el mensaje del Señor, pero no entraron al reposo. Escucharon la voz de Dios, le dijeron: Moisés, habla tú con Dios, y mejor nos dices tú todo lo que Dios te diga y vamos a obedecer. No quisieron escuchar a Dios, pero muchas veces escucharon lo que Dios dijo. Entonces hay mucha gente que oyó el mensaje del Señor, pero no entraron al reposo. Igual pasa hoy. Hay personas que oyen que no van a entrar. Hay personas que oyen que si su vida va en desorden no van a ser salvos o no van a lograr nada. Hay algunos que no oyen. ¿Cuánta fe le añade a cada mensaje que usted escucha aquí? ¿Cuánta acción le añade al mensaje que usted escucha aquí? Hemos hablado de que hay maleza que se llama afanes de esta vida. Hay maleza que se llama riquezas o posesiones de esta vida. Hay maleza que se llama preocupaciones de esta vida, que ahogan la palabra. Le hablamos en contra de eso, que usted no viva afanado todo el tiempo, que le dé tiempo a Dios, y usted no deja de hacerlo. Usted es un sordo espiritual. Usted no le ha añadido fe a la palabra. Usted escuchó nada más, pero no le metió acción a lo que escuchó. Entendió, dijo mi hermana Kenia, el problema que hemos tenido
es que entendemos que el que habla aquí es un hombre y no Dios. Como que viniéramos a leer el almanaque, como que viniéramos a leer el periódico. Es Biblia lo que estoy leyendo. Y la Biblia dice en Hebreos 4:2 que aquella gente no le aprovechó el oír la palabra. Escucharon la mera voz de Dios y no le aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron con fe, no la acompañaron con acción. Le menciono un par de textos y con esto termino. Es primera vez que lo digo. Mateo capítulo 13, verso 58. Jesús llega a Nazaret. Lucas capítulo 4 está relacionado con esto. Marcos capítulo 6. Pero yo voy a leer Mateo 13, 58. Cuando Jesús llega a Nazaret, donde sus conocidos, yo he dicho, donde la gente con la que jugó trompo, rayuela, la muralla china, la cebolla, el escondido, la cuarta, que jugó todos los juegos que juegan en la infancia, pero no sé, en el Medio Oriente, pura cuestión mía. Pero así, con esa gente a la que llega Jesús ahí y dice, amados hermanos, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Usted está escuchando? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no sucedieron milagros ahí? ¿Fue porque Jesús no podía? Sí podía. Fue porque no le metieron fe. El mensaje de Jesús fue: Jehová me ha ungido con el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje con el que se presenta Jesús. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a darle vista a los ciegos, a los de corazón quebrantado vendarle el corazón, a dar apertura de la cárcel, a los ciegos darle vista. Y entonces vengo a traer sanidad interior. Pero la gente no le creyó. Y dice que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Cuando usted lee esto en Marcos capítulo 6, verso 5, que es el mismo pasaje, Mateo 13, Marcos 6 y Lucas 4 es el mismo evento. Pero en Marcos 6, 5, oiga lo que dice Marcos 6, 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Quién no pudo, hermano? Hermanos, ¿quién no pudo? No, hermanos, ¿quién no pudo? Dígame un nombre de Jesús, un atributo del Señor, dígame, santidad, justicia, dígame un atributo del Señor, vamos, dígamelo. Hermanos, ¿qué se hicieron? Esta calor está haciendo estrago. Santidad, justicia, misericordia, dígame un atributo del Señor. Amor, paz. Algo como para hacer milagros, dígamelo. Sanidad, algo más. No, es atributo del Señor. Compasión, algo más. Todopoderoso. Jesús, el principio y el fin, por el que se crearon todas las cosas. Por Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Pero Él, el Todopoderoso, el que todo lo puede, dice Marcos 6:5, y no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo el Todopoderoso, no pudo el Dios de amor, no pudo el Dios de misericordia, no pudo el Dios de compasión, no pudo el Dios de sanidad, no pudo el Dios de justicia, no pudo el principio y el fin, no pudo el Creador. ¿Por qué? Por la incredulidad. A lo mejor su milagro no ha llegado por incrédulo, a lo mejor la conversión de su familia no ha llegado por incrédulo, por desobediente. Vuélvase crédulo en Dios, vuélvase obediente a Dios y verá la mano de Dios obrando en su familia, verá la mano de Dios obrando en su vida.
Hay gente que han esperado tanto que ya no creen. Hay gente que creen que ya se pasó el tiempo de ellos. No creen ya en un milagro de parte de Dios. Han escuchado tantos mensajes que los creyeron con toda su fe. No sucedió nada, dejaron de creer. Yo vengo a animarle. Siga creyendo, siga confiando, siga, aleluya, oiga bien, poniéndole fe a cada palabra que usted escucha en este lugar, porque es cuando le añade fe que suceden las cosas. Es cuando usted dice, es que va a suceder. No sucedió hoy, pero sigo esperando, sigo confiando. Yo creo que Dios va a hacer algo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Usted se imagina, yo quiero bajarme aquí un rato, pero el sonido casi no me ayuda a veces. Escuche, dice la Biblia, creo que es en Hechos 12:5, que la iglesia hacía oración por Pedro, el apóstol. Creo que Hechos 12:5. Que la iglesia hacía oración a Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y viene el Señor y hace un milagro. Envía un ángel. Cuando envía el ángel, Pedro está dormido. Solo Pedro pudo haber estado dormido sabiendo que le iban a arrancar la cabeza al siguiente día. Sí, porque ya le habían arrancado la cabeza a Santiago y el siguiente era él. Y Pedro está custodiado con 16 soldados. No puede salir. Hay varias salidas, 4 salidas, 4 soldados en cada salida. Está con cadena, pero la iglesia está orando. Hey, la iglesia está orando. La iglesia está orando. La iglesia está orando. ¿Usted está orando? ¿Por quién? La iglesia está orando. Y cuando la iglesia está orando, el Señor hace el milagro. Manda un ángel y dice que le hincó aquí en la costilla a Pedro. ¡Ey, despiértate! Salgamos de aquí. Y Pedro, creyendo que era una visión, lo va siguiendo, se caen las cadenas, se abren las puertas. Los soldados, 4 soldados que estaban en cada puerta, fueron cegados. Y Pedro va saliendo hasta que ya sale la última puerta. Se da cuenta, dice que era una realidad y él pensaba que era una visión. Él sale corriendo. Cuando sale corriendo, él está a la puerta tocando. Está a la puerta tocando donde estaban los oradores. ¿Dónde están los oradores aquí? No, se me fueron. ¿Dónde están los oradores aquí? ¿Dónde están la iglesia que estaba orando, que dijo amén? ¿Dónde están? ¿Qué se me hicieron? Escuche, la iglesia está orando. La iglesia está orando. Pero cuando llega una muchacha, ¿cómo se llamaba? Rode. Dice Rode, es Pedro. Y ellos decían, esta está loca. Sigamos orando. Y Rode decía, es Pedro. Y ellos, loca. Sigamos orando. Y Rode decía, es Pedro. Yo creo, mire, aleluya, el Señor pudo abrir las puertas de la cárcel, pero la puerta que no abrió fue la puerta de los incrédulos. Usted está aquí conmigo. No, usted está aquí conmigo. Parece que no le dije nada, aleluya. El Señor abrió las puertas de la cárcel, pero la puerta que no abrió es la puerta de los incrédulos. Rode, es Pedro, está loca. Es Pedro, está loca. Es Pedro, ese es el ángel de ella, aleluya. Es Pedro. Y Pedro, abran la puerta, manada de incrédulos que están orando, pero la respuesta les está tocando la puerta. La respuesta te está tocando la puerta.
La respuesta te está tocando la puerta. Ora, pero con fe. Ora, no siendo incrédulo. Ora, creyendo. Padre, que salva a mis hijos. Hey, ¿tu hijo cómo está? Ahí anda ese borracho. Ah, qué creyente que eres. Padre, dice la mujer, salva a mi marido, salva a mi marido. Y su marido, hermana, ahí anda de torcido. Ahí va a andar de torcido. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? A lo mejor el milagro, a lo mejor la respuesta te está tocando la puerta y no se la quieres abrir, aleluya. A lo mejor Dios ya envió su ángel, ya quebró las cadenas que tenía tu marido, que tenían tus hijos. A lo mejor el Señor ya lo hizo. Añádele fe, añádele fe. Puedes añadirle fe. El Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. ¿Parecía imposible que saliera Pedro, el apóstol? Sí. ¿Sí? ¿Parecía imposible? Sí. ¿Lo hizo el Señor? Sí. ¿Cómo le llaman a Él? Para Él no hay nada imposible. ¿Cómo lo dice eso? Para Él no hay nada imposible. ¿Lo dice como una frase o lo dice con fe? Para Él no hay nada imposible. Por fe, hermano, no, es acción. Es acción. Métale acción. ¿Cuántos están aquí? El milagro te está tocando la puerta. Rode está diciendo, es Pedro. No digas que no es él, porque es tu respuesta que está tocando la puerta. Hay gente que está orando y no ve la respuesta de Dios. Hay gente que está clamando desde hace rato y no ve la respuesta de Dios. Hay gente que está como la iglesia clamando, aleluya, por su milagro sin cesar. Pero créalo, créalo. Ya solo fue que te acostumbraste a orar. Ya solo fue que te acostumbraste a hacer la misma oración. Sigue orando, pero espera el milagro. Sigue orando, pero confiando que Dios lo hará. Sigue orando. Sigue orando. Se lo voy a atribuir a Él porque es de Él. Le escuché en una ocasión al pastor Cash Luna decir que un día estaba orando delante de Dios y le decía: Señor, sana a los enfermos, sana a los enfermos. Y dice que el Señor le dijo: cállate. Y dice: ¿por qué, Señor? Le dice: deja de orar como que no creyeras que lo puedo hacer. Está sana a los enfermos. Orá creyendo que lo puedo hacer. Orá creyendo que lo puedo hacer. Orá creyendo que lo puedo hacer. Hoy Dios te está diciendo: orá creyendo que lo puedo hacer. Hoy Dios te está diciendo: orá creyendo que lo puedo hacer. Orá creyendo que yo puedo abrir las puertas de bronce. Orá creyendo que las cadenas se van a caer. Orá creyendo que Dios va a poner ceguera en aquellos, aleluya, que estaban viendo tus errores. Orá creyendo que Dios puede hacer lo imposible, porque para Él no hay nada imposible. Orá creyendo que tus hijos se van a convertir a Dios. Orá creyendo que tu marido se va a convertir a Dios. Orá creyendo que tu mujer va a ser restaurada por Dios. Orá creyendo, orá, pero orá creyendo. No olvide, el pueblo de Israel dice que fue desgajado. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se desgajaron las ramas? Es más, yo lo voy a leer. Romanos 11:20. A mí no me interesa el tiempo y que me juzguen por tiempo. A mí me interesa darle lo que yo tengo que darle. Romanos capítulo 11, que habla del pueblo de Israel. Y quiero leerle lo que dice
el verso 17 dice, pues si, verso 17, Romanos 11, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, ¿a quién le dice olivo silvestre? Los que estamos aquí. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, de esas ramas que es el pueblo de Israel. Has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. No te jactes de que no eras pueblo y ahora el judío que no cree en Jesús, que no es pueblo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Dios mío. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo de Israel, por incrédulos, por desobedientes, a ti tampoco te perdonará. ¿Lo entiende? Ok. El último texto que le leo, y con este termino. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, Apocalipsis 21:8, los fornicarios e incrédulos, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Con quién? Mire, aquí toda esta gente está al mismo nivel. ¿Con quiénes pone al mismo nivel el Señor? Los cobardes e incrédulos. Es cobarde e incrédulo al mismo nivel. Es abominable o homicida. Usted dice, pero yo no soy abominable, yo no soy homicida. Pero está al mismo nivel porque es incrédulo. Los fornicarios e incrédulos. Los idólatras. Yo no soy idólatra, no soy fornicario. Pero es incrédulo al mismo nivel. Al mismo nivel de un fornicario, al mismo nivel de un idólatra. Y todos los mentirosos. Aquí sí no sé si no puedo decir no soy mentiroso. Y todos los mentirosos. Estoy tratando de acordarme que platicaba con alguien. El asunto que no recuerdo es de qué, pero sí recuerdo la frase que me dijo. Todos mienten. Todos mienten. Estaba platicando con un doctor. Y dice, un doctor debe de entender que cuando llega donde un paciente y le pregunta, hey, ¿qué hizo? Hey, ¿qué fue? Hey, y dice, a los doctores se les enseña que todos mienten, todos los pacientes mienten, de que por qué le sucedió algo, de que por qué no le sucedió y que cómo le vino. Y ese doctor dijo, aprendí en una película que dijo un médico enseñando acerca de medicina, todos mienten. Está conmigo. Todos mienten. Hay mucha gente que está buscando una razón, pero es porque hay una mentira detrás. Todos mienten. Todos mienten. No le van a hablar su versión original. Todos mienten. No le van a hablar cuál es la razón principal. Todos mienten. ¿Y sabe a quién van a echar de cabeza? A este mortal. Tenga cuidado que el mentiroso no entra al reino de los cielos. Tenga cuidado que el incrédulo no entra al reino de los cielos. Tenga cuidado que el desobediente no entra al reino de los cielos. No entra a las bodas del Cordero.